So today what I want to talk about is walking in the fear of the Lord. De lo que hoy les quiero hablar es de caminar en el temor del Señor. So many times today we misunderstand what the fear of the Lord is. Muchas veces nosotros malentendemos lo que es el temor de Dios. And when you think about the fear of the Lord, what comes to mind? ¿Y qué es lo que pensamos cuando pensamos en el temor del Señor? Is it positive or negative? ¿Es positivo o negativo? Now I would say that most of the time in our languages, Voy a decir que la mayor parte del tiempo en nuestros idiomas, Spanish and English, español e inglés, we think of fear in a negative light. pensamos en temor como algo negativo. But for me, when I think of fear, I think of all of the different kinds of phobias. Pero cuando yo pienso en temor, pienso en los diferentes tipos de fobias. So I think of acrophobia, that is the fear of heights. Pienso en la acrofobia, el miedo a las alturas. I think of colorophobia, which is the fear of clowns. Pienso en la coulrofobia, que es el miedo a los payasos. And I think of thanatophobia, which is the fear of death. La tanatofobia, que es el miedo a la muerte. And for those who are in the younger generations, there's nomophobia. Y para aquellos que son un poco más jóvenes, está la namofobia, That is the fear of being without your phone. que es el miedo a estar sin tu teléfono. This reminds me of a story about my dad. Esto me recuerda una historia sobre mi padre. Growing up, I thought my dad was fearless. Mientras crecía pensaba que mi padre era muy valiente. I knew my dad as a military man. Mi padre era un hombre militar. He served in the military for over 20 years. Sirvió con los militares por más de 20 años. He was also an ambulance driver and a nurse. Él también conducía una ambulancia y era enfermero. And I never knew my dad to back down from a fight. Y nunca lo vi a mi papá temer al meterse en una pelea. Knowing these things as a child, I thought my dad was fearless. Entonces, mientras crecía, yo pensaba que mi padre no le tenía miedo a nada. Did anybody else think that way about their dad growing up? ¿Alguien aquí piensa en su padre de esa manera mientras crecía? See? Yeah, I'm not the only one. Okay. No soy el único. But in the late 90s, my dad had to go in for open heart surgery. En los 90, en un momento, mi padre tuvo una cirugía. Because of his medical background, he wanted to see all of the tools that they were going to use on him. Por todo su lado médico, él pidió ver todas las herramientas antes de la cirugía. So they showed him all of the bone saws and the rib separators. Entonces le mostraron la sierra para cortar los huesos, el separador de las costillas. And they showed him everything. Le mostraron todo. But when it was time for the IV to get started, Pero cuando era el momento de ponerle la intravenosa, they pulled out the needle and he passed right out. sacaron la aguja y él se desmayó. We learned that day that my dad has a great fear of needles. Ese día aprendimos que mi padre tiene un miedo terrible a las agujas. But to this day, my dad denies that this story ever happened. Pero hasta el día de hoy mi padre niega que esa historia alguna vez sucedió. So before we dig into God's word, let us have a time of prayer. Pero antes de entrar en la palabra del Señor, vamos a tener una oración. Thank you, Lord, for being here today. Lord, I pray that you would open up all of our hearts, our minds, and all of our doors as to what you have to say this morning. Lord, I pray that your Holy Spirit would be here leading us and guiding us, giving Maite and myself the words to say and open up the ears for people to hear. It's in your name we pray. Amen. So this morning I want to start in Acts chapter 9, verse 31. Ok, hoy quiero empezar en Hechos en 9:31. This is what it says. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, y andando en el temor del Señor y en la confortación del Espíritu Santo, se multiplicaban. So here's our central idea for today. Entonces esta es la idea central para el día de hoy. To grow spiritually and see the church multiply, we must walk in the fear of the Lord. Para crecer espiritualmente y ver la iglesia de Dios multiplicada, debemos caminar en el temor del Señor. Now, in the church in Acts at this point in time,
En la iglesia, en Hechos, en este tiempo de la Biblia, the church mainly consisted of Jewish people from a Jewish background. la iglesia consistía principalmente de judíos, de aquellos que tenían un pasado judío. And this really upset the Jewish high priests. Y esto realmente le molestaba a los sumos sacerdotes. And because of this started the first persecution of the church. Y por esta razón empezó la primera gran persecución de la iglesia. Not only that, but the high priest appointed Saul to be the chief persecutor. Entonces los sumos sacerdotes pusieron a Saulo, como uno de los principales perseguidores de los cristianos. And Saul stood there and approved as the first martyr was killed. Y él mismo dio la aprobación para que el primer cristiano muriera, This was Stephen in Scripture. que fue Esteban en la Escritura. Not only, so on top of that, Pero sobre todo esto, because of the persecution, the people of the church fled Jerusalem. pero por esta razón de la persecución, la gente de Jerusalén, los cristianos, huyeron de Jerusalén. This was one of the first ways that the gospel of Jesus Christ was spread. Esta fue una de las primeras maneras como el Espíritu Santo usó para extender la palabra de Dios. And so Saul sought the high priest for permission to hunt down the early believers. Entonces Saulo le pidió permiso a los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos. And so that's exactly what he did. Y es exactamente lo que él hacía. The early believers feared being brought back to Jerusalem Los primeros cristianos tenían temor de ser llevados de nuevo a Jerusalén, because they knew they faced persecution porque sabían que enfrentarían la persecución, by being thrown in jail, ser echados en prisión, by being beaten, ser golpeados, and they feared for their lives. y temían por sus vidas. And this is also why in John chapter 20, verse 19, that the apostles locked themselves in the upper room. Y por esta razón es que los creyentes en Hechos se encerraron en el aposento alto. But after Saul's dramatic conversion, everything changed. Pero después de la dramática conversión de Saulo, todo cambió. I encourage you to go later and read Acts chapter 9. Te animo a que después vayas y leas Hechos 9. This is Saul's story, conversion story. Esta es la historia de conversión de Saulo. You see, Saul's encounter with God not only put fear of the Lord into Saul, but also into those he was with. Y esto produjo un temor de Dios en Saulo, pero también en las personas que estaban con él. And his testimony spread from church to church faster than a squirrel hyped up on energy drinks. Y esto corrió de iglesia en iglesia más rápido que una ardilla que tomó muchas bebidas energéticas. Saul entered Damascus blind. Entonces entra en Damasco ciego. He was healed and started ministry right away. Él es sanado y empieza el ministerio en ese mismo momento. He became persecuted by his own people. Y él comenzó a ser perseguido por su propia gente. And so he received a VIP basket ride through a hole in the city wall to escape. Entonces él recibió una cesta VIP para escapar de Jerusalén por un agujero en la muralla. And the church had peace, and the believers, and it was being built up because their chief persecutor was now one of them. Y en este momento la iglesia tuvo un poco de paz porque el mayor perseguidor de la iglesia estaba de su lado ahora. And they walked in the fear of the Lord and with the encouragement of the Holy Spirit, Y and él the church caminó was multiplied. en el temor de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, y la iglesia era multiplicada. Now, I know that this does not answer the question, what does it mean to walk in the fear of the Lord? Sé que esto no responde a la pregunta de qué significa caminar en el temor de Dios. So in order to understand this, we got to look back to the Old Testament, specifically in Deuteronomy chapter 6, verses 1 and 2. Para entender esto tenemos que mirar el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio. This is Moses speaking to the Israelites. Esto es Moisés hablando al pueblo de Dios. Now this is the command, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may go do them in the land to which you are going, to possess it, that you may fear the Lord your God and your sons
or you, your sons, and your sons' sons, by keeping his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó, que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. You see, the fear of the Lord was first introduced to the Israelites as a command. El temor de Dios fue primeramente introducido a los israelitas como un mandamiento. At this point in time, the Israelites were afraid of the retaliation from the Egyptians. En este tiempo, el pueblo de Dios tenía miedo de los israelitas. Los israelitas tenían miedo de los egipcios. They were afraid of the people groups that were in the land that they were wandering through. Tenían miedo de la gente, de los grupos étnicos que había en la tierra por la que iban caminando. And they feared not knowing where their next meal would come from. Y tenían miedo de no saber de dónde vendría su próxima comida. Ultimately, they feared for their lives. Y finalmente temían por sus vidas. So this command to fear the Lord was a correction to their mentality. Entonces este mandamiento de temer al Señor venía a corregir su mentalidad. So the Israelites, they were part of the mass exodus from the Egyptians. Los israelitas venían de un éxodo dejando a Egipto. Los egipcios. And they were there as God provided for them in the wilderness, everything that they needed. Y Dios les proveyó todo lo que necesitaban en esa tierra salvaje. And they saw the holy God, our holy God, descend on Mount Sinai in the form of clouds and lightning. Y ellos vieron a este Dios santo venir en el monte Sinaí y descender como una nube santa. And they heard the thundering voice of God. Y escucharon la voz de trueno de Dios. But even through all of that, they were still afraid of those worldly things around them. Pero aún viendo todo eso, tenían miedo de estos grupos a su alrededor. Through this command to fear the Lord, Con este mandamiento de temer al Señor, this was God's way of saying, hey, fear me, not these other things. era la manera de Dios de decirle, hey, tengan miedo de mí, no de ellos. Fear me. Tengan miedo de mí. So Deuteronomy chapter 6, verse 2, the Hebrew word for fear is different from what we understand today. En Deuteronomio 6:2, la palabra temor o miedo es diferente de lo que entendemos hoy. The word fear actually meant for the Israelites to show reverence, honor, and to worship the Lord. La palabra temor significaba realmente para los israelitas adorar a Dios, reverenciarlo. That's the positive way of seeing things. Esa es una manera positiva de verlo. But they also had negative way. Pero también tenía una manera negativa. They feared the transcendence of God, that is his supreme authority. Temían la trascendencia de Dios, la suprema autoridad. They were afraid of the power that they had witnessed. Ellos tenían miedo tenían temor del poder de Dios que vieron, que presenciaron. And they were afraid of God's holiness Y tenían temor de la santidad de Dios. because they knew they could not live up to God's standards. Porque sabían que no podían vivir según los estándares de Dios. They knew ultimately this would lead to their death. Y sabían que en última instancia esto los llevaría a la muerte. And so that's why they appointed Moses to go and meet with God Y por esta razón pusieron a Moisés para que él hablara con Dios. and then come back and inform them of everything that went on. Y él volvía y los informaba de todo lo que Dios decía. And when Moses instructed them, he used what's called an if-then statement. Y cuando Moisés les hablaba, él If-then. usaba el y sí y entonces. And this is the way that God gave a lot of his promises, was in this form. Y Dios dio muchas promesas usando esta forma. So Moses taught that if they feared, that is, worshiped the Lord by keeping his commands, Él les dijo entonces, si ustedes guardan estos mandamientos en el temor del Señor, then
everything would go well with them. entonces todo irá bien para ustedes. And they would receive what was promised. Y entonces recibirán lo que les prometió. But this also meant that if they did not fear and worship the Lord, Pero eso también quiere decir que si ellos no adoraban y temían al Señor, then they would not receive the promises of the Lord. entonces no recibirían la promesa del Señor. And for the Israelites, this was the promise of the land that God was giving them. Y para los israelitas esto significaba la tierra prometida. And both types of fear are what kept the Israelites in step with God. Y los dos lados del temor permanecieron en el pueblo de Israel. But when they failed to worship God, when they failed to fear God, it was fear that God used to bring them back to himself. Pero cuando ellos fallaban en la adoración a Dios, en el temor de Dios, tenían miedo de que Él los destruyera. We see this throughout all of the Old Testament in the historical accounts. Esto lo vemos en todos los relatos de la historia del Antiguo Testamento. So now let's look at what the books of wisdom say about fear of the Lord. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el libro de sabiduría, Proverbios, acerca de esto. Proverbs chapter 8, verse 13, the first part says, "The fear of the Lord is hatred of evil." En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbs 10:27 says, "The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be short." Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbs 16:6 says, "By steadfast love and faithfulness, iniquity, that is sin, is atoned for, and by the fear of the Lord one turns away from evil." Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ecclesiastes chapter 12, verse 13, "Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of all mankind." Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. So now that we have a better understanding of what it means to fear the Lord, let's look back at our main verse. Entonces ahora que tenemos un mejor entendimiento acerca de lo que significa temer a Dios, vamos a volver al versículo principal. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. El versículo de Hechos dice, bueno, y la iglesia de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Está? Gracias. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas y andando en el temor del Señor y en la confortación del Espíritu Santo se multiplicaban. In the early church, most of the believers came from a Jewish background. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos venían de un pasado judío. And because of this, they knew the history and they understood what true fear of the Lord meant. Y por esta razón ellos conocían esas historias y entendían lo que era el temor al Señor. And it was because of the fear of the Lord that the gospel of Jesus Christ spread throughout the world. Y era por este temor del Señor que también el Evangelio era proclamado, predicado To other people groups. a otros grupos. For them to fear God was to give reverence to God's authority and power as the creator and judge. Para ellos temer al Señor significaba dar reverencia al Creador de todo. This bilateral fear, both positive and negative, Estos dos lados del temor, el positivo y el negativo, is what helped the early church to live and obey God es lo que ayudó a la iglesia, a la primitiva, a obedecer a Dios and trust in God. y confiar en Dios. And early Christians, they lived with this strong belief that belief in God, and they aligned their lives to His Word and what He asked them to do. Los primeros cristianos creían en este temor de Dios y alinear su vida a la voluntad de Dios. So now we know the fear of the Lord is both a positive and a negative thing. Ahora todos sabemos que el temor de Dios tiene un lado positivo y un lado negativo. Let's bridge this gap between the early church and us today. Entonces vamos a cortar la brecha entre la iglesia primitiva y nosotros hoy. Remember our central idea. Recordamos la idea central: To grow spiritually and for the church to multiply, we must walk in the fear of the Lord.
Para crecer espiritualmente y multiplicar la iglesia debemos caminar en el temor del Señor. Now, for unbelievers, Para los no cristianos, no creyentes, the fear of the Lord is very bad. el temor del Señor es muy malo. It is soul shaking. Sacude el alma. Listen to what Jesus teaches about this in Luke chapter 24, verses 4 and 5. Esto nos enseña a Dios en Lucas, en el libro de Lucas 12. Dear friends, do not be afraid of those who want to kill your body. They cannot do anything more to you after that. But I'll teach you whom to fear. Fear God, who has the power to kill you and then throw you into hell. Yes, He is the one to fear. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben de temerle. So for the unbelievers, Entonces, para los incrédulos, this is what they face if they don't believe in God. esto es lo que hay que hacerle frente si no creemos en Dios. If they don't trust Jesus Christ, they'll end up in hell. Si no creen en Jesucristo, van a ir al infierno. And hell is not a fun place. Y el infierno no es un lugar divertido. It's the ultimate separation from God and everything that is good. Es la última separación entre Dios y todo lo bueno que viene de él. The Israelites referred to hell as let's see here, as a smoldering waste dump. Los israelitas hacían referencia al infierno como un vertedero humeante. They referred to it as the underworld. Ellos hablaban de esto como el inframundo. They called it a valley of slaughter Lo llamaban el valle de la masacre, de la matanza. and a place of drought and heat. Un lugar de sequía y calor. The New Testament says that it's a place of darkness where people experience suffering, pain, despair, and anger. El Nuevo Testamento dice que este es un lugar de oscuridad donde la gente vive en desesperación, dolor y algo más. And it also says that it is a lake of fire Y también habla que es un lago de fuego and a place of anguish and torment for those who do not fear God. y un lugar de angustia y tormento para aquellos que no temen al Señor. Okay, so I get it. This is some really heavy, uncomforting stuff here. Ok, lo entiendo. Este es un lugar totalmente incómodo y malo, But it's true. pero es la verdad. For those who have rejected Jesus, there is a real fear of danger. Para los que rechazan a Jesús, hay realmente un peligro inminente. And this puts a lot of weight on the unbeliever. Y esto pone mucho peso en el incrédulo. And quite honestly, it's extremely oppressive. Y es algo extremadamente opresor. There's no way to escape hell other than accepting Jesus Christ as Lord, God, and Savior. No hay manera de evadir este infierno a menos que creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. And obeying what Jesus says through His Word. Y obedecer lo que Jesús dijo en su palabra. So now let's switch gears a little bit and let's look at the positive side here. Entonces vamos a ir hacia el otro lado de esto y vamos a ver el lado positivo. For those of us who walk in the fear of the Lord, fear is something much different. Para aquellos que caminan en el temor del Señor, ese temor es algo totalmente diferente. This fear is the reverence of God. Este temor es la reverencia a Dios. Listen to Hebrews 12:28. Vamos a leer en Hebreos 12. It says, "Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe." Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. So our fear of the Lord is reverence and awe. Entonces nuestro temor al Señor es reverencia y admiración. It's the foundation of us walking in His ways, Es el fundamento de caminar en su voluntad, of serving Him servirle and loving Him. y amarlo. Now, this doesn't mean we get a get out of jail free card.
Esto no quiere decir que tenemos un pase libre para salir de la cárcel. When we get tripped up by sin, the book of Hebrews has a lot to teach on this. Cuando tropezamos con el pecado, el libro de Hebreos tiene mucho para enseñarnos. Chapter 5, verses 1 through 11 says that God disciplines us. El capítulo 5 del 1 al 11 dice que Él nos disciplina. And verse 6 specifically says, Y el versículo 6 dice específicamente, "For the Lord disciplines those he loves, and he punishes each one he accepts as his child." el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que acepta como sus hijos. So because we fear the Lord, we have accepted Jesus. Porque tenemos temor del Señor, aceptamos a Jesús. And God has adopted us as children. Y Dios nos adoptó como sus hijos. That means we should fear God like we feared the discipline of our parents as children. Eso significa que debemos temerle a Dios como temíamos a nuestros padres cuando éramos niños. So, and because we are children of God, that means we get all the benefits of being children of God. Porque ahora somos hijos de Dios, tenemos todos los beneficios de ser hijos de Dios. Our name is written in the Lamb's Book of Life, Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida and we have gained entrance into the kingdom of heaven, y ganamos la entrada en el reino de Dios. and we have citizenship in heaven. Y tenemos ciudadanía celestial. Thank you, Jesus. This means no more standing in long government lines for visas. Gracias a Dios, esto no significa estar en las filas largas para obtener una visa. It also means that we have been set free from sin. Y esto significa que fuimos libres del pecado. And while we're here on earth, Y por lo que estamos aquí en la tierra, it means that we are given the Holy Spirit to teach us, to lead us, and to help us with power to obey God. se nos fue dado el Espíritu Santo para guiarnos, enseñarnos y darnos el poder de Dios. So let's return to our main verse. Entonces volvamos al versículo principal. Acts chapter 9, verse 31. Hechos 9:31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas y andando en el temor del Señor y en la confortación del Espíritu Santo se multiplicaban. So this was a period in the early church when they were being built up. Esto era cuando la primera iglesia primitiva estaba siendo construida And they had peace. y tenían paz. And the believers, they were growing spiritually and they were comforted by the Holy Spirit. Y los cristianos crecían espiritualmente y eran bautizados por el Espíritu Santo. Which is the reason the church grew and multiplied. Y esta era la razón por la que la iglesia crecía y se multiplicaba. Like the early church, we must walk in the fear of the Lord. Como la iglesia primitiva debemos caminar en el temor del Señor. We must worship Him. Tenemos que adorarlo. And when we do, we will receive the Holy Spirit. Y cuando lo hacemos recibiremos al Espíritu Santo. Now, this does not mean that life will be easy. Esto no significa que nuestra vida va a ser fácil. But what it does mean is that we don't have to worry about the things of this world like the Israelites did. Pero eso no significa que no tenemos que preocuparnos por las cosas de este mundo como los israelitas. This means that we'll be able to stand strong in times of temptation. Eso significa que podemos mantenernos fuertes en momentos de tentación, We'll be able to say no to sin. que podemos ser capaces de decir no al pecado, We'll be able to turn away from evil. que podemos huir de lo malo. And the fear of the Lord will lead us to obedience. Y el temor del Señor nos va a guiar a la obediencia. And as we grow spiritually, the church will multiply. Y cuando crecemos espiritualmente, la iglesia se multiplica. You see, fearing the Lord for us is key to growing spiritually. Temer al Señor para nosotros es la llave para el crecimiento espiritual. In fact, because none of us are fully mature in faith, De hecho, ninguno de nosotros estamos completamente maduros espiritualmente. we're all at different stages. Estamos todos en diferentes lugares. Some people are new believers. Algunos son nuevos creyentes. You've just been baptized. Tal vez solo fuiste bautizado. And so there's things that God will have you work on.
Y Dios tiene cosas que trabajar contigo. There's other things that God will have those who are older in Christ work on. Y Dios tiene otras cosas para trabajar con aquellos que están más crecidos espiritualmente. I think we can all agree that all of us need to spend more time with God. Pero lo que todos estamos de acuerdo es que todos debemos pasar más tiempo con el Señor. That means for some people reading God's word more. Para algunos de nosotros significa leer más la Biblia. That means for other people you need to learn how to read the Bible Para otras personas significa aprender a leer la Biblia and stop taking it out of context. en lugar de sacarla de contexto. For others that means that you need to pray more. Para otros significa orar más. And for others that means taking a step of faith in evangelizing. Y para otros significa dar un paso de fe y evangelizar. This list can go on and on and on. Esta lista podría continuar por un buen rato. But if we want to grow spiritually and see the church here in Spain grow, Pero si nosotros queremos crecer espiritualmente y ver la iglesia de Dios crecer en España, multiplicarse, it starts with each one of us as we walk in the fear of the Lord. empieza con cada uno de nosotros caminando en el temor del Señor. So here in a moment, I want us to spend some time in prayer. Entonces, en un momento quiero que pasemos un tiempo en oración. During this time, I want you to specifically ask God, how can I grow in the fear of the Lord? Y durante este tiempo de oración quiero que le preguntes al Señor, ¿cómo puedo yo crecer en este temor en el Señor? The second thing is I want you to ask God, this week, how can I grow spiritually? Lo otro que quiero que le preguntes es cómo esta semana puedo crecer espiritualmente And how can I help multiply the church? y cómo puedo ayudar a multiplicar la iglesia. We even have some reflection questions that are here on the screen. Acá en la pantalla vamos a tener unas preguntas de